En Coyuntura recibe esta tarde a Percy García Cabero, profesor de Derecho Penal en la Universidad de Piura, pero uno de nuestros principales autores en la materia. Percy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola César, ¿qué tal? Un gusto volver a verte. Para este espacio es un honor tenerte siempre aquí. Percy, sigue preocupándonos en general la cuestión del alcance y contenido de las reglas sobre el lavado de activos. En estos días se ha registrado además una noticia que ha causado conmoción, que tiene que ver con el despliegue de una serie de intervenciones patrimoniales que parecen no estar encuadradas directamente en la ley sobre lavado, sino en la ley sobre pérdida de dominio, originalmente una prima hermana derivada y ahora aparentemente una herramienta bastante más autonomizada. Comencemos por el principio, repasemos cuál es tu posición, la hemos discutido tantas veces aquí, sobre el alcance de la ley sobre lavado de activos. ¿Estamos abusando del contenido de esa ley? Bueno, en realidad, César, yo creo que hay un poco un abuso de todo, ¿eh? Es decir, creo que de alguna forma la lucha contra la corrupción sin duda necesita una intensificación de los criterios de imputación, eso no hay ninguna duda, pero la pregunta es cuánto tenemos que intensificarlo o en todo caso flexibilizar garantías, ¿no? Bueno, a mí la verdad que esto último me cuesta mucho, es decir, creo que las garantías son mínimos que se deben mantener en cualquier escenario, se pueden perfilar los criterios de imputación, para eso también existe la posibilidad de incriminar incluso figuras culposas, la propia doctrina, perdón, la propia comparación legislativa, o sea, el propio derecho comparado muestra que muchos países como España o Chile contemplan posibilidades de incriminación de comportamientos culposos. E incluso el propio lavado castiga el lavado, pero también la receptación patrimonial. Entonces, creo que tenemos que jugar un poco con las reglas de la dogmática, ¿no? Y en ese sentido, me parece que está todo un poco oscuro, ¿no? Es decir, que si uno ve los controles de acusación e incluso las excepciones que han llegado a nivel de la Corte Suprema, el panorama no termina de aclararse demasiado, ¿no? Es decir, parece que todo se patea a una solución de juicio donde prácticamente no se tiene certeza sobre cómo tendría que resolverse ese tema. Y creo que la indefinición tendría que resolverse mucho antes de llegar a juicio. Es decir, creo que ya a nivel de investigación preparatoria o etapa intermedia deberían ir poniéndose claros los puntos en relación al delito de lavado de activos. Entonces, yo la verdad que me hubiese gustado tener un pronunciamiento, sea de etapa intermedia o sea de la Corte Suprema a partir de las excepciones que han llegado, en el que más o menos analizando la evolución de la legislación peruana sobre el lavado de activos hubiese establecido con claridad qué es lo que se castigaba, qué es lo que no se castigaba, y en todo caso decir, bueno, acá hay temas probatorios que habría que resolver en juicio, pero dejando claramente mapeado el tema jurídico. Y mi percepción es que eso no ha sucedido, por lo menos en un nivel deseable. Tus publicaciones han, desde hace bastante tiempo, rebasado el espacio estricto del derecho penal material. Tienes cosas escritas, muy leídas en materia probatoria, que es una cuestión que te convierte también en una referencia para la discusión sobre procedimientos judiciales. Entonces podemos transitar por toda la gama. Comencemos con la parte material. Tú has insistido en que nuestra manera de leer las reglas sobre lavado de activos desborda el contorno de las figuras delictivas, tanto en el contenido como en el tiempo. Es decir, has denunciado también una falta de atención a los cambios producidos por las reformas legales que se han registrado a lo largo de la transición. Hay que decir que este delito comenzó estrictamente encuadrado en casos vinculados al narcotráfico, pasó a englobar situaciones vinculadas a la criminalidad organizada y en el 12 de abril se extendió hasta cualquier comportamiento vinculado a actividades de generación de dinero. Pero esos no son los únicos puntos de referencia que tú has marcado. Si tuvieras, Percy, que enumerar cuáles son los aspectos de las leyes vigentes que estamos desatendiendo en su contenido limitativo, ¿cuáles enumerarías? Pero sin duda la primera que tú has mencionado sobre efectivamente la amplitud de los delitos base que podrían dar lugar a un posterior acto de lavado, ¿no? Es decir, cómo esto
ha ido evolucionando y sin duda es un punto interesante aquí, dado que en los últimos tiempos, como lo evidencia, por ejemplo, el caso de Joaquín Ramírez, el delito previo que ciertamente, al menos uno de ellos que se plantea y se postula es el tema del fraude en la administración de personas jurídicas, concretamente en el fraude de la administración del patrimonio de la Universidad de las Peruanas. Y de alguna forma en el caso Keiko también con los dineros aportados por determinados grupos empresariales cuyo delito precedente sería la administración fraudulenta. Esto generó una discusión ciertamente a partir de la famosa casación del 2017 de Inostroza y que dio pie precisamente a la sentencia plenaria casatoria 1 del 2017. Pero creo que no debemos desatender que independientemente de la figura de Inostroza y de lo cuestionado que puede hacer y de la discusión que podría levantarse al respecto, si uno revisa las convenciones internacionales sobre la forma en la que tendría que regularse el lavado de activos, ellas coinciden en exigir un umbral de gravedad de los delitos precedentes. Entonces, el problema es cuando se emiten decisiones generales pensando en casos específicos y no por el contrario pensando de manera general. O sea, tanto una ley como un acuerdo plenario, una sentencia plenaria tiene vocación de generalidad, es decir, no está pensado para un caso concreto. Y creo que ese es un punto, por ejemplo, en el que aún hay una labor pendiente a pesar de estos acuerdos y casaciones enfrentadas. Y entiendo, y reitero, perdón, esto teniendo en consideración además los estándares internacionales sobre criminalización y castigo de lavado de activos. El otro punto es en qué momento, si es que en algún momento de nuestra legislación se incorporó la receptación patrimonial como modalidad de lavado de activos. Y en ese sentido, hay todo un conjunto de cuestiones dogmáticas que habría que discutir alrededor de la eventual incorporación de la receptación patrimonial como una forma de lavado. Esto es importante porque precisamente se están discutiendo supuestos de receptación de dinero de procedencia delictiva de casos sucedidos en la campaña del 2011-2016. Entonces, ¿hasta qué punto, ¿no? En esa época teníamos ya incorporada en nuestra legislación la figura de la receptación patrimonial, que no es el lavado en sentido estricto, ¿no? O sea, no son operaciones que buscan dar apariencia de legalidad a activos ilícitos, sino por el contrario, la sola receptación de activos de procedencia delictiva con conocimiento de que efectivamente tienen ese origen. Eso es algo que creo que por lo menos no se ha analizado y no se ha tenido en consideración nuevamente también en este punto lo que establecen las convenciones internacionales al respecto, tanto la Convención Madre de Viena del 88 como la Convención de Palermo del 2000. Y creo que es importante porque ahí uno puede ver con suficiente claridad la diferenciación que hay entre un lavado de activos en sentido estricto, que de alguna forma tipifica el comportamiento que se presenta en esta famosa descripción por ciclos, ¿no? De colocación, ensobrecimiento y reintegración, y luego un lavado en sentido impropio, por decirlo así, o receptación patrimonial, que es la sola receptación de activos de procedencia delictiva. Y en este punto habría que diferenciar cuándo estamos ante una receptación patrimonial y cuándo ante un agotamiento del delito, que como sabemos por dogmática es un hecho posterior copenado, es decir, es un caso que ya, un aspecto del hecho que se encuentra ya sancionado con la realización de la conducta precedente. Y además, en caso de que eso se criminalice, se criminaliza tanto el heterolavado como el autolavado, porque de criminalizar el autolavado podríamos evidentemente estar englobando aspectos referidos al agotamiento del delito. Por ejemplo, estos son dos puntos que creo que deberían habérsele prestado mayor atención. Quizás un tercero es, ¿qué significa el debía presumir el origen ilícito, ¿no? Eso es una forma de culpa incorporada. Es decir, en el acuerdo plenario del 2010 se dijo que no, que era doble eventual, pero eso era con una redacción que decía podía, ahora dice debía presumir. Entonces, nuestra legislación es una legislación que abarca supuestos de culpa grave o por el contrario, solamente se criminalizan comportamientos dolosos. Creo que hay tres puntos dogmáticos de derecho sustantivo que son básicos y tengo la sensación de que con los pronunciamientos ya que parcialmente se han venido dando por nuestros tribunales en los distintos casos de especial relevancia, incluso comunicacional, no ha existido pronunciamientos contundentes en ninguna de las instancias. Escucho tu lista y me aparecen tres construcciones: relevancia, contexto y la subjetividad del imputado, entendida como sus representaciones en conocimiento o en intención. Vamos primero por la relevancia. ¿Hay alguna relación entre esta mayor gravedad o esta indicación de gravedad a la que reclamas debemos prestar mayor atención y el modo en que se están usando en estos casos las reglas sobre
criminalidad organizada, por ejemplo? Sin duda. A ver, yo creo que esa es otra gran discusión. Es decir, estamos hablando aquí un poco sobre estas indefiniciones en el delito de lavado de activos, pero creo que muy asociado al lavado de activos, sobre todo por los plazos procesales que te ofrece, la criminalidad organizada también se imputa con bastante facilidad lo que es una organización criminal, ¿no? Entonces, claro, parecería que esta es una especie de checklist donde simplemente uno determina 3 personas, reparte roles y varios delitos. Y ya está. Entonces tenemos una organización criminal. Y no hemos trabajado en este punto la necesidad de una cierta antijuricidad material, un cierto desvalor material que debe tener este hecho para poder realmente ser merecedor de una pena que además no es una pena escasa, es una pena importante. Por ejemplo, en España, Manuel Cancio, que es uno de los referentes en tema de estos trabajos de organización criminal, ha establecido la necesidad de que estas organizaciones criminales, de alguna forma, a través de su constitución y operatividad, produzcan una cierta afectación al monopolio de la violencia que tiene el Estado. O sea, que tiene que tratarse de una organización criminal que de alguna forma genere un cierto nivel de desestabilización social al punto, ¿no? Al punto que ponga en tela de juicio que el Estado sea realmente el que tenga el control y el monopolio de la violencia. Entonces, esto es algo que, por ejemplo, tenemos absolutamente descuidado, ¿no? Caemos en un concepto formalista de 3 elementos que analizamos como una especie de checklist, y eso no solamente tiene una incidencia en la eventual condena, que se incrementa porque muchas veces la criminalidad organizada, como ocurre con el lavado de activos, es un supuesto de agravación de la pena importante, de importante agravación de la pena, sino que además genera un impacto importante en los propios procesamientos, porque tenemos 36 meses de diligencias preliminares, 36 meses sujeto a prórroga, y hemos visto que además la prórroga ha dejado de ser una excepción para convertirse más o menos en una regla. Ha pasado en el caso Pedro Pablo Kuczynski, ha pasado en el caso Toledo, ha pasado en el caso Joaquín Ramírez, ¿no? Entonces, de alguna forma, me parece que la gravedad con la que tendría que considerarse el lavado de activos, y más aún vinculado con organización criminal en el Perú, debería llevarnos, ¿no?, a ser un poquito más exigentes en los propios requisitos, ¿no? Y no con mucha facilidad abrir la puerta de una investigación con tanta incidencia en las personas como es una investigación por lavado de activos en organización criminal. O sea, el día en que en los actos de investigación a un banco o a un socio comercial le llegue un oficio de la Fiscalía pidiendo información de tal persona porque está investigada por lavado de activos en organización criminal, tenga por seguro que ese día ese señor tiene sus cuentas cerradas, sus créditos paralizados y posiblemente muchos proyectos empresariales frustrados. Entonces, hay que ver también el otro plato de la balanza, ¿no? Es decir, cuando los órganos de persecución penal se activan, parten evidentemente de presunciones, pero no estamos hablando de certezas, ¿no? Intentemos que funcionar con ese cuidado, tanto en el aspecto material como en el aspecto procesal. Eso que has llamado sobre formalización y que has referido a la pérdida de perspectiva sobre el contenido del injusto en este tipo de delitos, lleva a vaciar de contenido la persecución. Y eso creo que conduce automáticamente a empezar a preguntarte sobre cuestiones procesales. ¿Cuánto daño, si es que se lo hace, produce en el sistema de justicia dedicado a estos asuntos esa tendencia a utilizar como si fuera regla de relevancia la llamada o el llamado desbalance patrimonial? Mira, yo la verdad es que, por lo menos en la tipificación anterior, cuando no se incluía la figura de la receptación patrimonial, la sola receptación patrimonial, yo tenía dudas realmente sobre la pertinencia que pudiese tener una pericia de balance patrimonial, porque la pericia de balance patrimonial puede servir para una investigación por defraudación tributaria, posiblemente, pero para lavado de activos, en realidad no, porque lo único que te estaría demostrando es que una persona recibió dinero maculado y no ha tenido la capacidad de poder lavarlo, porque si lo ha lavado, en realidad no mostraría, por lo menos aparentemente, un desbalance patrimonial. Entonces, en el fondo, lo que habría que hacer o lo que tendría que trabajarse son digamos, auditorías forenses que lo que hacen es analizar la realidad de aquello que formalmente aparece como una operación legal. Además, estamos cayendo en una especie, por decirlo así, procesalmente de derecho penal de autor, porque lo que hacemos es investigar a una persona, toda su cuestión patrimonial, desde tal año a tal año, ¿no?
10 años, 15 años, 20 años, ¿no? Cuando en realidad estamos ante un derecho penal de acto, con lo cual el Ministerio Público tendría que tener identificados ciertos actos de conversión, transferencia, ocultación, tenencia, y realizar actividad investigativa y, por lo tanto, obtención de pruebas respecto de esos actos y su vinculación de esos actos con ciertos delitos a través del elemento típico activos de origen ilícito o bienes de origen ilícito. Entonces, yo personalmente soy bastante escéptico sobre la utilidad que puede tener estas pericias de balance patrimonial. Porque o tienes a un buen lavador que te va a demostrar que no tiene balance patrimonial porque ha lavado tan bien que todo está bastante bien manejado, o tienes a un tipo que no ha sabido lavar y que tiene todo el activo que ha procedido el delito sin tener la oportunidad de lavar y por eso genera desbalance. Entonces, creo que tendríamos que reformular un poco la lógica de investigación de estos delitos. De hecho, te escucho y me queda más o menos claro que la construcción de balance patrimonial conduce a la posibilidad de ingresos no declarados e incluso ahí falta un metro para llegar a un delito por fraude tributario. Es un camino que no llega al lavado. Tu frase me parece muy fuerte. Un buen lavador no va a mostrar indicios de lavado en un peritaje de desbalance patrimonial. Pero hay más que eso, ¿verdad? La primera expansión, la del año 2004, me parece que fue, desde los delitos de narcotráfico a los de criminalidad organizada, parece tener mucho sentido en la propia revisión que haces tú de la historia de estos delitos. Te preguntaría si la siguiente expansión, la de abril del 2012, de los delitos de criminalidad organizada, perdón, hacia todas las formas de generación de fuentes de dinero para lavar, y la tercera, de lavado de activos, a la receptación patrimonial que has descrito, tienen sentido. Y me preguntaría ahí mismo, te preguntaría ahí mismo, si la otra expansión de las flexibilizaciones procesales en estas investigaciones al salto a las reglas de pérdida de dominio tiene sentido. Me pregunto entonces si no estamos sobreamplificando las excepciones y si no las estamos institucionalizando como reglas. No, a ver, lo que planteas es una reflexión absolutamente válida. Es decir, en relación al primer punto sobre cómo se ha ido ampliando la base de delitos, esto ciertamente es una tendencia internacional. Esto no puedo yo decir que esto es una particularidad del Perú. Pero lo que sí es una particularidad es que se haya generado una ampliación absoluta o completa, ¿no? Sin generar por lo menos un filtro de ciertos delitos bases de poca entidad. Sea de poca entidad abstracta, porque, por ejemplo, las penas no superan 4 años, o sea, digamos, cierta poca gravedad concreta, ¿no? Por ejemplo, en Argentina se establecía un monto determinado para recién poder lavar, porque realmente es absurdo que uno pueda lavar 5.000 soles, 10.000 soles, no necesita lavarlo, ¿no? Es decir, tendría que haber una cierta entidad del bien o del valor del bien como para poder justificar una operación de lavado. Entonces, y también, incluso hasta en la propia receptación patrimonial, uno no va a realizar una debida diligencia para adquirir un bien de 5.000 soles. Te costaría más la debida diligencia que el propio bien. Entonces, es obvio que no se le puede exigir en un tráfico patrimonial razonable deberes de diligencia a una persona para determinar o excluir la posibilidad de que ese activo esté vinculado a la comisión de un delito. Entonces, creo que tendríamos que ponernos a reflexionar. Hay una situación de ampliación a los delitos bases que pasó el narcotráfico, la criminalidad organizada y el resto de delitos que puedan generar incrementos patrimoniales, sí. Pero también es una realidad que se establece un umbral a partir del cual determinados delitos deberían excluirse. Y creo que el fraude de la administración de personas jurídicas, donde además el consentimiento de los titulares de la persona jurídica es una causa de exclusión de la tipicidad, por lo tanto, hasta podría discutirse si realmente tienen un origen ilícito, porque no tendrían ni siquiera antijuricidad objetiva, ¿no? Ya el solo consentimiento excluiría la antijuricidad, cuando no la tipicidad, si es que asumimos una comprensión amplia de la tipicidad. Entonces, eso, por ejemplo, creo que debería ser estudiado. Y fíjense cómo esto tiene relevancia. He mencionado yo 3 casos, pero seguramente hay muchísimos más en los que el delito previo se discute precisamente en tema de administración fraudulenta de personas jurídicas. En cuanto al punto de la receptación patrimonial, reitero, esto también es una tendencia internacional, o sea, esto está regulado en otros países, esto está previsto en las propias convenciones internacionales, pero también es cierto que hay que analizar, porque, digamos, cuál es el alcance de esta figura excepcional
del lavado de activos, porque la regulación ordinaria del lavado de activos es precisamente la que busca generar apariencia de legalidad de los activos. Pero además, para poder generar una lucha eficaz contra este tipo de delitos, se incluye la receptación de activos, simplemente sin ningún tipo de operación de maquillaje del origen ilícito. Ahí evidentemente habría que ser mucho más exigentes, ¿no? Es decir, tanto en el aspecto referido a si vamos a incriminar también el autolavado, o sea, el que agota el delito estaría cometiendo a su vez lavado de activos, ¿no? O sea, para mí, confieso que me resulta un poco chocante a mi sensibilidad dogmática, o sea, que un hecho posterior copenado termine configurando un delito independiente del delito precedente. Pero también el valor, es decir, habría que establecer también criterios de cierta relevancia al valor del bien. O sea, imagínense ustedes si yo recibo o compro un reloj o en todo caso recibo una cantidad de dinero pequeña donde no tiene sentido que yo haga una debida diligencia para poder excluir la posibilidad de estar aceptando o recibiendo un activo de origen ilícito. Entonces, realmente resulta absolutamente irrazonable. Y esto pasa evidentemente al tema de la extinción de dominio, donde también es cierto que las propias instrumentos internacionales están impulsando, ¿no?, este supuesto, ¿no?, de decomiso al margen del proceso penal o decomiso civil, como le llaman algunos, y que a mí me parece, por decirlo así, razonable, pero claro, teniendo claro un poco las reglas que rigen la extinción de dominio, ¿no?, que es un proceso no penal, sino un proceso de carácter real, o sea, de puro patrimonio, que el estándar probatorio es el de la prueba preponderante, no el de la certeza más allá de todo duda razonable, y que evidentemente tendría que tener unas reglas también de cierta entidad del bien, y también desarrollar el tema de la debida diligencia. Es decir, resulta absurdo que nosotros podamos extinguir dominio por vinculación de un activo a un delito si es que el activo no tiene un valor importante. Y además resulta absurdo exigir la famosa buena fe cualificada del artículo 66 del reglamento de la ley de extinción de dominio, digamos que exige, ¿no?, verificar, ¿no?, de dónde viene el bien, quién es el titular, si el titular está vinculado a delitos, ¿no? No es solamente un tema de buena fe, es un tema de haber realizado todo un conjunto de actividades para confirmar de que efectivamente estoy adquiriendo un bien que no está vinculado a ninguna actividad delictiva precedente o actividad ilícita. Porque si uno además revisa la ley de extinción de dominio, no habla de origen delictivo, sino de origen ilícito, ¿no? Ya que hay una gran discusión entre los jueces de extinción de dominio sobre si eso abarca también ilicitudes no penales, ¿no? Entonces, hay ahí todo un mundo que se está abriendo y que además, por otro lado, genera en los propios profesionales del derecho un nuevo ámbito especial de trabajo, ¿no? Es decir, un ámbito que quizás no estaba suficientemente desarrollado, pero que progresivamente se va consolidando, que son labores de debida diligencia. Es decir, cuando una persona quiere adquirir un bien de relevancia económica, de importancia económica, tiene que hacer una debida diligencia que va más allá del famoso estudio de títulos que se hacía por los civilistas para asegurar el derecho. Esto tiene que ver ya incluso con la persona, es decir, ¿quién es el que te da el bien? Esa persona tiene capacidad de tener ese bien, o si te adquiere ese bien y te va a pagar una determinada cantidad, ¿de dónde obtiene los fondos? ¿Cuáles son sus fuentes de financiamiento? Incluso hacer una especie de googleo para ver si no se encuentra vinculado a la comisión de delitos. Sí, hay toda una labor y la creación de un file, por decirlo así, de debida diligencia, que va a ser mañana más tarde tu mejor salvavidas ante una eventual investigación o un eventual proceso por extinción de dominio, porque vas a ser demandado como titular del bien y vas a tener que probar que fuiste diligente, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que estas extensiones son correctas. O sea, es así, la lucha contra el lavado de activos y contra la generación de un patrimonio criminal implica optimizar los mecanismos, pero con reglas claras. Es decir, tenemos que tener claramente definido cuál es la base de delitos y razonablemente, además, no cualquier ampliación. Tenemos que tener reglas claras para poder determinar hasta cuánto se va a castigar la receptación patrimonial, de manera genérica o por el contrario, más bien acotada, que es mi opinión. Y evidentemente las reglas claras de extinción de dominio. Es un proceso que rige con un estándar probatorio distinto, que tiene unos efectos distintos, y que evidentemente requiere un cierto también valor y unas reglas de debida diligencia
que hay que desarrollar y comenzar a manejar ya solventemente en el ámbito de la práctica judicial. Te escucho en esa descripción de los riesgos vinculados a la pérdida de dominio y me represento un Estado que renuncia a sus propias facultades o poderes e incluso responsabilidades de vigilancia y las traslada al ciudadano. Porque entonces la pregunta va a ser cuánto debo yo investigar antes de hacer una transacción sobre la reputación o la posición económica del transfirente o el transferente y en qué casos. Porque en realidad estás describiendo una puerta que está abierta y que si no se han cerrado las válvulas y lo que fue su causante original, las cuestiones sobre lavado de activos, pues entonces cómo se cierran, Percy, las válvulas de otro espacio que encuentras abierto en organización, en extensión. Te agrego, perdóname que te interrumpa, César, pero te agrego, es decir, la regulación de extinción de dominio es una regulación hecha con términos, con formulaciones generales, bastante generales. Por ejemplo, actividades ilícitas. O sea, un ilícito civil, o sea, si yo incumplo un contrato, ahí van a poder extinguir el dominio. Yo personalmente, y esto ya es una opinión particular, creo que eso está pensado sobre todo para lo que podemos considerar los primos hermanos de los delitos, quizás las infracciones administrativas graves que podría, ¿no?, justificar un tratamiento similar a un origen delictivo. Pero si uno revisa la ley y el reglamento, no se habla de actividades delictivas, se habla de actividades ilícitas. Y además, no solamente las ganancias, sino también los instrumentos y los objetos. De hecho, a mí me llamó la atención haber encontrado una sentencia de un juzgado, si no me equivoco, en Chiclayo, en Lambayeque, que extinguía el dominio de una casa donde había ocurrido una violación sexual como instrumento del delito. Entonces, claro, yo me preocupo, ¿no? Porque, claro, ¿hasta qué punto un instrumento del delito puede ser extinguido simplemente con el argumento de esa vinculación general con el delito? Imagínense que la violación sexual fue en un mall, ¿no? Y no en una casa. Podría extinguirse el dominio de todo un mall, de todo un edificio. Claro, ¿de qué manera tendría que existir una vinculación entre el instrumento y el propietario del instrumento si es un tercero, como para poder justificar una extinción de dominio? O sea, yo creo que como ha sucedido siempre, estas nuevas legislaciones que se hacen con fines incriminatorios de mejorar la lucha, comienzan a interpretarse de una forma bastante ligera y arbitraria, ¿no? Y no teniendo un poco el horizonte completo o el mapa completo, ¿no? Y eso es lo peligroso, ¿no? Porque generan excesos, ¿no? Es una invitación a cargar de contenido las reglas nuevas, las más complejas, las que más expanden al sistema de justicia. Sin duda habrá nuevo material legal que discutir sobre esto y sin duda tendremos con nosotros a Percy García Cavero nuevamente. Muchas gracias, Percy, por compartir este tiempo con En Coyuntura. Gracias a ti, César, por la invitación.